Y ya con estos dos datos, nosotros podemos sacar la ecuación de bueno, la gráfica de la recta de corte, ¿no? Que sería este de aquí, ¿no? Cuando el voltaje es cero, la corriente de saturación es 4,03, y cuando la corriente del colector es cero, no tenemos que el voltaje máximo, ¿no? 12 voltios. Y bien, ahora continuamos, aplicamos otra vez el mallas, y aquí podemos obtener la corriente B, que es igual a esta ecuación, ¿no? Ya Ujú. despejada. Y bueno, despejamos también nuevamente, o sea, es la misma ecuación, solo que ahora le despejamos, sería el voltaje base emisor, ¿no? Y bueno, estas son las ecuaciones que van a dominar todo lo que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a la pregunta que nos dice la guía. Para determinar la corriente del colector versus el voltaje colector emisor, ajuste y mantenga la corriente de base en 40 microamperios. Bueno, ahora vamos al simulador que tenemos aquí. Entonces, vamos a correr la simulación. Nos dice que mantengamos en 40 microamperios, es decir, aquí tenemos el multímetro que ahora está marcando 40 microamperios. Y bueno, también nos dice que tengamos un voltaje corriente emisor 0,2. Vamos a ver si está ya ajustado. Aquí tenemos, ¿no? 200 milivoltios, que sería 0,2 voltios, ¿no? Entonces, ya tenemos la corriente de la base 40 microamperios y la base colector emisor 0,2 voltios, ¿no? Y ahora con esto vamos a hallar la corriente del colector. Vamos a ver cuánto es. Sería 3,96, ¿no? Y acá me da 3,909, ¿no? Entonces, eso sería. Y si nosotros variamos, como nos dice la guía, manteniendo 40 microamperios y variando el voltaje colector emisor 0,5, 1, 2, así obtenemos, ¿no? Los correspondientes valores de la corriente del colector. Y obtenemos esta gráfica, que, bueno, en este caso es para 40 microamperios. Ahora nos dice que ahora sea con 80 microamperios, ¿no? Y se tendría una gráfica muy parecida, ¿no? Y acá tenemos también los valores hallados. Y si nosotros todos queremos, bueno, si queremos tener una mayor precisión, o para poder comparar las ambas gráficas cuando es corriente de colector 40 microamperios y 80 microamperios, bueno, lo tenemos aquí. Nos damos cuenta que la línea naranja es cuando la corriente de base es 80 microamperios, y la de abajo es 40, ¿no? Si nos damos cuenta, mientras aumentemos la corriente de base, va a estar coloquialmente más arriba, ¿no? O sea, se obtiene mayor corriente en el corriente colector. Ahora, la siguiente pregunta es obtener las curvas I sub C, ¿no? La corriente del colector versus la corriente de la base. Igualmente, estos son los datos hallados en ya el simulador, manteniendo la corriente de base en 20, es decir, eso tenemos que variarlo, tenemos que aumentar la resistencia para obtener una menor corriente. Bueno, acá máximo a lo que pude haber llegado es 22 microamperios, pero se asemeja, ¿no? A 20 se asemeja, entonces creo que no habría ningún problema. Y, y ahora la corriente del colector, que sería esta aquí, lo que estoy mostrando, sería 3,148, ¿no? En este caso me salió 4,07, hay un error. Y así, ¿no? Vamos variando. Si nosotros tenemos, eh, le- si tenemos la corriente de base en 30, ¿Tu gráfica la obtuviste en tu simulador o en Excel? no, esto fue en Excel, profesor. Sí, acá tengo ya. Ok, te preguntaba eso porque tu compañero no conocía, más tarde le explicas por favor cómo obtener la gráfica en Excel con los parámetros, ¿sí?
Ya, profesora, no Siempre hay en el problema. grupo hay que compartir conocimientos. Sí, como hubo un cambio de grupo también, profesora, no pudimos. Ah, ya, ya, pero ahora que ya estás con este grupo y parece que sí van a trabajar hasta el final porque se han presentado todos, ¿no? Ujú. Y ya anden juntos hasta el final, ¿sí? Bien consolidados. A mí me gusta trabajar así cuando un grupo va bien, pero tienen que conocerse en la vida. También vas a trabajar en un área y después pasas a otra área, ya sea porque tú así lo solicites o porque así te designen. Y también de repente encuentres otra propuesta en otra empresa con mayor remuneración y también vas a pasar a conformar nuevos grupos e inmediatamente tienes que adaptarte y acoplarte a ese grupo. Hay que acostumbrarse, ¿ya? Ya, profesora, Ok, está bien. alumnos. Continúe. Sí, bueno, la siguiente pregunta era, bueno, la pregunta 13 que había hecho bueno, últimamente, era Ujú. graficar la corriente colector versus corriente de la base, y ya esto es la gráfica, ¿no? Y muy aparte, en la misma pregunta me dicen que grafique beta versus I sub C. A ver, Esto ahí lo- por favor explica un ratito, expande tu Excel y explica un sí, ratito arriba ahí cómo es que haces la gráfica. Expande tu Excel. ah, Ok, ahí explícale al alumno, a todos presten atención, los que no conocen. sí, profesora, bueno, más que todo esto sería graficar, ¿no? Si queremos I Claro, sub C pero versus ¿en I qué sub B, opción? allá en el Excel. En el Excel tú tienes ahí varias opciones de gráfica. Sí, Arriba, bueno, arriba, 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 arriba en sí, el menú. sí, primero voy a borrarlo voy a A volver a hacerlo ver, ok, para que sea más no visible. pedía, no pedía tanto, bueno, a ver. Sí, bueno, si queremos I sub C versus I sub B, el I sub C va a estar en la segunda columna y el I sub B en la primera. Entonces, nosotros seleccionamos todo el Excel y ponemos en insertar, en gráficos, bueno, en este caso, en gráficos de dispersión. Y bueno, acá puedes elegir, ¿no? Hay cierta variedad. Yo elegí este, simplemente insertamos la gráfica y eso sería todo. Lo más difícil creo que es eh, saber dónde va, ¿no? El I sub C y el I sub B. Nada Claro. más de seleccionar y ahí tiene la gráfica. Ujú. Bien, ok, continúa alumno. Bueno, ahora el beta versus I sub C, que no sale esta gráfica, ¿no? A ver cómo es ya calculando, ya anteriormente habíamos calculado I sub C, ¿no? Teniendo ya el valor fijo I sub B, y ya y el beta se haya dividiendo, ¿no? Nosotros sabemos Claro, por fórmula. claro, por fórmula I sub C dividido I sub B, ¿no? Y nos sale aquí los valores correspondientes, ¿no? Y bueno, tenemos esta gráfica que no sale, si sale de esta forma es porque no, creo que debería usarse más datos, ¿no? 20, 22, tal vez 24, más datos para que salga mejor la gráfica. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Tiene, Sí, alumnos, no sé si les han comentado, pero cuando yo tengo varios puntos así bien distanciados, lo que se hace es pasar la recta por el intermedio de los puntos, ¿no? Para tener una señal continua, porque no es así, es una señal continua, ¿no? Es sí, decir, bueno, claro, con tu los datos del Excel lo que Excel, hace es pasar exactamente por los puntos, ¿no? No por los intermedios, ¿no? sí. Por ejemplo, arriba podías haber pasado por el medio, ¿no? Ese que está cayendo, no, sino un poquito más arriba. Ujú. Pero como Ok, vemos aquí, el beta tiene un máximo valor y después va disminuyendo, ¿no? claro, ahí Conforme, hay una recomendación de tu compañero Silva, ¿no? También puedes, si tienes eso en el Excel, también podrías usar. sí. Y bueno, esta sería la gráfica, ¿no? De beta Ajá. versus la corriente del colector. Y bueno, la última pregunta que nos dicen en el circuito 3 sería obtener las curvas de la corriente de la base versus la corriente base emisor. Y bueno, eh, eh, bueno, aquí en la simulación de igual forma, ¿no? Manteniendo fijo la base de la corriente 20 microamperios, obtenemos las correspondientes eh, voltajes de la base
base emisor, ¿no? No, esto también es el simulador. Lo que tienes fijo es el voltaje colector emisor. No, no, lo que acá es Está fijo es la variando. corriente base, ¿no? Estás Sí. variando la corriente base. No, no lo tienes fijo. Ah, sí, sí, eso es. Gráfica, fija tu gráfica también. Lo que tienes fijo es voltaje colector emisor. Ah, sí, sí, disculpe, acá está, ¿no? En la pregunta mismo lo dice. Ujú. Mantener el voltaje colector emisor 5 voltios, entonces nosotros vamos variando la corriente de base 20, 30, 40, Ok, 50 y sí. obtenemos los valores ¿Algo de... más, alumno? No, eso es todo, profesor. Y acá Ok, tenemos la gráfica, ¿no? Quispe, ¿no? Grupo, a ver. Grupo 5. Grupo 5 sí, grupo 4 Villalobos, Barbosa, Capillo, Letona, Quispe. Grupo 4 están Sí, profesora. Villalobos. Ok, ¿están listos? Después sigue el grupo 3 luego el grupo uno y último el grupo 2, ¿ya? A ver, grupo 4 ¿ya están listos para dejar? Pueden ingresar, ¿ah? Sí, un momento, profesora, estamos Sí, profesora. voy a compartir pantalla, profesora. Un momento. Sí, comparte. Vamos a ver. ¿Dónde era? Ahí está, profesora. Lo que nosotros vamos a tratar el día de hoy es lo que es el tema de transistores. Nosotros en este laboratorio vamos a ver lo que son los dos tipos de transistores. Ya vienen a ser los tipos NPN o PNP. En estos transistores de acá, como ya sabemos todos, tiene su base, su colector y su emisor. Los cuales estos transistores generalmente están hechos de silicio y germanio, que son los semiconductores que utilizamos más en ese tipo de problemas. En primera guía vamos a trabajar con este circuito que tenemos acá, en el cual yo he colocado el transistor BC548A, que es lo que figura en la guía. Entonces le he colocado todo igualito. Al hacer los cálculos con cada uno de ellos, he obtenido estos valores que están acá, en los cuales, bueno, acá era micro, un momento, a ver, micro, he obtenido el valor del B sub C, el B sub B, la corriente del colector, la corriente de la base y el beta, que viene a ser la división de la corriente del colector con la corriente de la base. Al hacer sus respectivos cuadros de comparación, he obtenido esos tres valores que están acá. Este cuadro que, bueno, nos piden ahí el B sub C versus el B sub 3, el I sub C versus el I sub B y el beta versus el I sub C. Y mi simulación bien está aquí, ¿dónde está? Acá está. A este alumno, Jorge, ¿no? Sí, Mira, acá hay un puntito como una deflexión, ¿no? sí, sí, ¿dónde está? Puedes mostrarlo, cuando A ver, presentas tu informe final, ya, quita, prueba quitando es el único parámetro que está fuera es el único que está el siguiente. ¿ese? Este, sí, acá hay un puntito que evita que la señal continúe, ¿no? Sí, Retiras ok. este valor y graficas a ver cómo sale. Ya debe ser continuo, no de ese tipo. Es- No puede pasar por el centro, ¿ok? Eso es todo. Continúe con su simulador. Sonrite, profesora, a ver, listo, ¿dónde está? Mi simulador está acá. Acá está, ahora sí. No puedo compartir pantalla, profesora. Sí, sí puedes compartir. Ahí está, ahora sí ya estoy. Ya, ahora Eh, ya eso es lo que lo que está avanzando acá del circuito. Y bueno, esos son los valores en los cuales yo he obtenido. Acá lo que podemos variar el voltaje para obtener los valores. Y acá tenemos lo que es pues, el multímetro,
en cada uno de los valores que están aquí. Bueno, mi compañero Alex va a, va a explicar un poquito más esto de acá, ya que él también le tocaba esta parte del circuito uno. Claro, ¿y el trazador no lo tienes ahí? En esta Mm, versión no está el trazador. no, ¿Cómo? del problema uno no había el trazador, en el Ok, circuito uno. ok. Continúa, alumno. ¿Quién sigue? Yo, profesora. Comparta su pantalla, alumno. Ya, profesora, ¿puede ver? Sí, está. Eh, yo hablo sobre el transistor dinámico polar, BJT. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que tiene como función entregar una señal de salida en base a una señal de entrada. Este transistor pues, tiene tres partes, la que puede llamarse la base, el conector y el emisor. En el circuito número uno en DC, tenemos el circuito aquí de manera general presentado y el transistor presenta tres zonas. La zona de corte, donde actúa con un circuito abierto, donde se cumplen ciertas condiciones, tanto en el voltaje base emisor, que son las formas de identificar en una simulación ya real de cómo es que podríamos saber nosotros si nuestro transistor está trabajando como corte, en activa o en saturación. En activa, el transistor actúa como un amplificador de señal, donde también podemos ver de que el voltaje del conector emisor varía desde cero hasta el voltaje en CC, ¿no? De la pila. Y cuando es un circuito cerrado, pues el voltaje del conector emisor es aproximadamente cero y el voltaje base emisor es mayor o igual a 0.7, que es el voltaje de polarización. También en la zona activa es donde se cumple la relación famosa aquí, que es la corriente de conector es igual a beta por la corriente de la base. Ahora, profesora, he realizado esta gráfica en función a los datos que he tenido, tanto esta gráfica es la recta de carga en CD. Aquí podemos ver, profesora, en el simulador. Aquí. Vamos a analizar de acuerdo a esta gráfica o vamos a La ubicar has también hecho a otra mano, manera. ¿no? La gráfica. Sí, sí, profesora, le he hecho a mano mi gráfica. Ok. Aquí, profesora, la función de recta de carga en CD sería de esta manera. Como la corriente del conector va a ser igual a -1 sobre RC por el voltaje del conector emisor más el voltaje CC entre RC. Reemplazando los datos me queda esta ecuación de aquí. Graficando es esta recta de aquí, profesora. Las rectas de verde y amarillo son dos puntos que he elegido, que son las curvas características, donde en cada punto podemos hallar, por ejemplo, en el punto D, para un voltaje, profesora, en el, en el Voltaje voltaje conector del emisor. conector emisor es 2.85, la corriente sería en el conector 9.14 y en la base la corriente sería 73.11 microamperios. Eso de ahí es para, si no me equivoco, profesora, ¿dónde está? Para 2 voltios. ¿Dónde puedo ver? A ver, 12 milivoltios para 2 voltios. Sale que raro, a ver. Conector emisor multímetro 120. 12 voltios. Aquí ya no sale, no veré. Todo está bien conectado. Veré. ¿Qué está haciendo, alumno? No me están saliendo los datos, profesora.
Ah, no importa, muestra, explica nomás tu tabla, La, la, aquí, profesora, de aquí vamos a sacar datos para la tabla, profesora. porque anteriormente ya has tomado los datos, ¿no es cierto? Sí, profesora, acá he tomado los datos y de acuerdo a esto es como podemos llenar la tabla y también como en la guía, profesora, vi que nuestra fuente no era de DC sino de AC. Quise explicar también esta parte con el A ver, osciloscopio ok. de amplificador. Ahí sí tienes el trazador, ¿no? Aquí, profesora, podemos ver Ah, el en el osciloscopio. osciloscopio, por ejemplo, ahora por qué no se ve. ¿Qué es la señal en azul? ¿La salida? La señal en azul es la salida, profesora, solo que, a ver, ¿por qué no me... ¿Dónde estás tomando la salida? En colector. Aquí, profesora, en el conector, pero tengo problemas con la simulación porque lo estaba probando, profesor, antes de implementar el de, el de alterna y sí me cuadraban los valores en DC. Creo que, a ver, voy a cerrar Es ese circuito. ves solamente una recta en el osciloscopio, ¿no? Pero en Porque aquí AC va ya ves, ya está trabajando como amplificador, ¿no? como amplificado, sí, profesora. Pero ahí no Aquí es. no nos sale, esta no es la gráfica, eso sí es cierto. A ver, quiero cerrar, a ver. He puesto 7 voltios pico, ¿por qué? ¿Decía 7 voltios pico? Ah, no, lo estaba probando, profesora. Ah, Voy a disminuir no, los, pues, ponle los datos que te han dado. vamos a ponerle a ver dos, a ver, cómo es que sale la gráfica. Sí, es el circuito 3. Vamos a cerrar. Trabaja tu trazador, puedes colocar el trazador ahí al costado del simulador. Ahí busca el trazador. Dice trazador o dice acá se está cargando el trazador de bode. A ver, no, no creo que sea ese. No parece. No, abajo no hay. Abajo de toda esa lista, donde has estado antes, el Acá último casi. dice trazador de bode, profesor. Ahí, no, no, baja, baja, baja. Ese es para bode. Instrumento. Ahí, a ver. ¿Dónde está el triangulito ese? ¿El BJT analizador eso, profesora? Analizador de señal, signal. Ya, un conector a base, otro conector a emisor y otro a colector. Oh, profesora, lo que podría hacer es, a veces tengo errores de este tipo porque abro dos circuitos en la misma pestaña, lo que podría Anda hacer es volver a conectando, entrar y que nos cerrar. hablas, anda conectando, a ver qué sale. A ver, profesora, el conector es conector, va aquí, supongo. Uno a colector, otro a base y otro emisor. Esto va a base y esto va a emisor. Está en ese orden, pero tienes que ahí modificar los rangos, ¿no? En qué rango de voltaje. Ahí voltaje colector emisor, en cuánto es tu tope y también y de base, ¿ya? Ok, te quedas ahí trabajando y luego lo muestras al final. Ya, A ver, profesora. ¿quién sigue en el grupo 4? Ahorita ha estado Letona y luego ¿quién ha estado ahorita? Barbosa, ¿no? Sí, profesora. Ok, Barbosa, ¿quién sigue? Yo, profesora. Bueno. Ok, Villalobos, comparte.
comparte tu pantalla. Voy a compartir pantalla. Sigue trabajando, Barbosa. Un momento. Y resuelve el error también, cosa que al final de la presentación de tu grupo, de repente ya lo tienes listo. Comparte pantalla, Villalobos. Sí, sí, sino que mi computadora se lajea un poco. Disculpe. Ya, ahora sí. Disculpe. Compartir ya. A mí y a mi compañero Víctor nos ha tocado el circuito número 2. El circuito número 2 es un circuito, es un transistor. Hemos trabajado con el 2N2222, pero antes de poder ir a la simulación de frente, voy a explicar algo de la parte teórica. En este tipo de transistor, claro, en este tipo de transistor tenemos que está polarizado, ¿no? Por una polarización fija. ¿Qué quiere decir polarización fija? Para entenderlo, siempre tiene que haber una corriente de entrada, una corriente base, ¿no? Para que pueda transmitir la corriente del colector. Entonces, pero esta corriente de base tiene que ser dada por una fuente. Da la casualidad que en una polarización fija, o también llamado polarización de fuente de base común, creo, de base común, o también polarización fija, es cuando comparten... Acá yo estoy viendo que es emisor común. Disculpe, sí, emisor común. Cuando tenemos esto es cuando comparten la misma fuente, ¿no? ¿Quiénes? Tanto la corriente del colector, o la parte del colector, como la parte de la base, ¿no? Comparten la misma fuente, esta fuente DC. Entonces, este es un tipo de polarización de corriente fija, ya que solo depende de la tensión de alimentación. En este caso, la fuente de corriente directa de 12 voltios. Lo primero que vamos a hacer es cómo podemos calcular la base, para lo cual he graficado acá flechitas rojas para poder hacer el sentido de la... Claro, estás haciendo la ecuación en la primera malla. Claro, en la primera malla, y tanto también para la segunda, que es la de la flecha verde, ¿no? Ok, En la cual se reporta entonces así. a la hora de tu informe pones, por ejemplo, la ecuación 1, ecuación 2, ¿ya? Para, puedes decir, de 1 obtengo BCC tanto, de 2 obtengo I de colector tantos, ¿no? O I de base tantos. ¿Ok? Ya tienes las ecuaciones de I de base y de colector analizando las dos mallas. Claro. Hemos trabajado con una, según el DDC, hemos trabajado con un beta igual a 162. 162, ¿cómo lo obtuviste? Ya, tenemos una duda, profesora. Justamente, en el datasheet de 2N 2222, particularmente es la primera vez que veo o bueno, trato de ver el beta ¿Tienes en el un datasheet ahí en tu presentación? A ver, en mi presentación no, profesora, pero sí lo tengo a disposición en internet. O lo he No, descargado. no vamos a ir a internet ahorita. Pues, por ejemplo, cualquier duda se pone. Ya, Ya. normalmente cuando yo tengo el datasheet, yo les dije por el WhatsApp que se considera el promedio, ya, el promedio, porque hay valor mínimo y hay valor máximo. Claro, ese es O justamente esto también el simulador, ahí en el multisync también se puede obtener el beta, pero eso es un beta para un determinado valor de corriente, etcétera, ¿no? Corriente colector, corriente de... Sí, justamente en base a lo que estaba leyendo, profesora, era de que, ¿cómo se llama? El beta depende de varios factores, ¿no? También de la temperatura. Entonces, en el datasheet no está como beta, sino está como corriente de ganancia, creo.
el H sub VE. Puede ser como HFE también, ¿no? Ajá, Beta HFE. cuando trabajo con señal alterna. Ya, en este caso tú estás solamente con la señal continua, Ajá. entonces puedes tomar del simulador en este caso, ¿no? Claro, lo que pasa es que justamente acá nos vamos a dar cuenta de algo, ¿no? Justamente también justamente por eso existen esas ecuaciones. Cuando yo igualo, porque acá yo puedo obtener la corriente del colector del beta multiplicado por la corriente de base, acá yo ya tengo la corriente del colector, pero también como ustedes indican, justamente acá está la flecha verde, también nos damos cuenta que la corriente del colector la podemos obtener de esta ecuación, ya con el potenciómetro. Al igualar ambas ecuaciones, nosotros nos vamos a dar cuenta que el beta, porque ya se va la corriente del colector, al igualar estas dos ecuaciones nos vamos a dar cuenta que el beta depende tanto del potenciómetro acá, potenciómetro Así 1 le he es. llamado, y Ajá, potenciómetro 2. Entonces no es algo fijo, ¿no? No es algo fijo que nosotros así lo es. podamos tener, porque vamos a estar variando el potenciómetro para obtener tanto el voltaje, ¿no? Que ya más adelante lo vamos a tener. Bueno, yo tan solamente voy a introducir la parte teórica de los cálculos teóricos, cómo lo hemos obtenido. Mi compañero va a explicar de las dos primeras tablas y yo vuelvo a explicar de las dos últimas tablas. Ok, continúe alumno. Bien, adelante compañero. Ya, profesor, un momento, voy a compartir ¿Ya el diapo. terminó su participación, Villalobos? No, como le expliqué, profesora, Ok, yo he entonces, introducido la parte teórica, mi ya, compañero va a ya, ya, explicar ok, de las dos ok. primeras Entonces tablas y luego yo voy a van explicar a de las dos alternar. últimas. Le pregunto para poner de una vez su nota. Entonces Ah, voy a no, falta explicar. explicar Ok, las dos últimas tablas. continúe ¿quién? Quispe, ¿no? Que sí, que fue como orden. Ya, profesora, yo voy a explicar las dos primeras tablas del circuito 3. Ya, en este Ujú. caso quiero recalcar esta parte. El valor de beta que pusimos de 162 lo obtuvimos mediante simulación. Con la recta de IB con IC Ajá, calculamos su pendiente y con la pendiente trabajamos y el ok, resto lo consideramos como error. muy bien. Ya, ahora, primero nos piden calcular la corriente en el colector manteniendo constante IB, la corriente en la base. Ya, Ujú. pero para eso tenemos que tener una resistencia como referencia. Ahora, lo que hicimos es acá, en esta ecuación de acá, un momento, voy a dibujar. Ya. Eh, ya, mantenemos acá 40 microamperios en la base, acá, 40. Y lo que hicimos fue despejar, hallar R1. Y con este R1 ya lo tomamos como referencia. Y empezamos a variar el valor de la corriente, ¿no? En el colector. Y mediante simulación obtenemos lo siguiente, esta tabla de acá. Que en esencia es eso. Ya con R2 vamos variando y obtenemos los demás valores. Pero como referencia tenemos que tener la resistencia R1 que mediante simulación, aquí está, obtuvimos 272,5K. Y a partir de acá partimos. Cuando lo operamos, acá están 40 amperios, microamperios, y la corriente en el colector 3,28. En ese caso lo había hecho algo distinto. Había puesto otro valor acá con un potenciómetro, para ir variando poco a poco, pero Ujú. analíticamente lo hice acá directo y me salió más preciso, 40 exacto. Con el otro me había salido 40,4 si no me equivoco. Es por eso que el Ah, valor me salió algo distinto. Aquí está, bien. 3,37. Y lo mismo hago para IBM. Ya, ahora la gráfica solo puse una para no extenderme tanto y se obtiene de esta manera, así. Acá Ujú. tengo una tabla donde están todos los valores, pero bueno, está un poquito de más. Pero no veo en el eje X qué parámetro has usado. Acá abajo, Ajá. aquí está el voltaje, de 0,2 va variando hasta 10 Claro, claro, voltios. pero yo veo el título nomás, pero no es posible que pongas los Claro, lo datos, por ejemplo, podría en el eje agregar como texto. y de colector, en el eje X, voltaje colector emisor, ¿no? Sí, a ver, voy a intentar. Eso lo podría agregar Después, en el para final. después, sí, Sí. sí, por favor. Pero, Ya, disculpen, pero las observaciones que haga acá es porque espero que lo corrijan para el informe final, porque yo voy analizando así sus informes y va bajando puntaje por cada error de ese tipo, ¿ok?
Entonces, Sí, te hago la observación para que en el informe final no vuelvas a repetir el error. Ok, ya, profesora. solo por eso. Ahora, el detalle es el siguiente. Lo que sucede cuando yo lo analicé mediante simulación y luego lo hice analíticamente, los valores me salen bastante lejanos, el error es grande. Así. Y sí, a pesar de que los datos analíticos están bien, ¿no? Usted los revisó y están bien hechos. Y deberían salir semejantes, pero el error, como ve, me sale 11, 12%. Ya bueno, esa es la duda que tenía. Y acá está el dato de la pendiente. ¿Cómo lo tuvimos? IC versus IB, 0. Bueno, en ese caso está en mili, ¿no? Y ya multiplicando le sale a 162, es lo que tomamos como referencia. Bueno, por mi parte eso es todo, son las dos tablas que me tocó desarrollar y doy paso a mi compañero Villalobos. Ok, Víctor. Está bien. Vamos a ver acá la última parte. Bueno, la parte teórica ya fue explicada, ¿no? Esta parte, ¿no? Nos pide acá graficar, en primer lugar, ¿qué es lo que nos pide, no? Nos pide acá graficar la corriente de base versus la corriente del colector. ¿Con qué finalidad? Que podamos ver la dependencia, ¿no? Que existe entre el corriente del colector y la corriente de base, o qué relación tienen, ¿no? Para eso vamos a tomar varias muestras de la corriente de base, teniendo en consideración que el voltaje del colector emisor sea 5 volt. 5 volt. Vamos a tomar ayuda de la simulación, en mi caso es Proteus, y a diferencia del multisim, es que tú puedes colocar acá la de la resistencia en caso, porque nos pedía trabajar con 500 kilo ohms. Sin embargo, yo no he podido tomar ese potenciómetro con ese valor, ya que lastimosamente en el Proteus varía siempre en un porcentaje, en ese caso en 1%. Y Ujú. cuando yo trato de Claro, pueden usar obtener... variaciones en porcentaje, no hay problema. ¿Cómo? Disculpe, profesora. Pueden usar las variaciones en porcentaje. No, claro, a ver, le explico. Lo que pasa es que para yo obtener acá la corriente, digamos, de la base, yo tengo que variar la resistencia, ¿no? En caso, yo varío 1%, ya vuela ya mucho es la diferencia, ¿no? Porque nos piden corriente de base, por ejemplo, 20 microamperes. En cambio, yo varío 1% de lo que estaba, por ejemplo, en 15 microamperes, pasa a 25 microamperes con un porcentaje. Entonces, por lo cual yo en la resistencia, en la primer potenciómetro le he puesto de 1500 y en el segundo potenciómetro le he puesto de 2.5 kilo ohm. Ah, ok. Eso con la finalidad de poder obtener lo más preciso valores, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que nos piden en la primera tabla? Por ejemplo, nos pide que tengamos voltaje colector emisor de 5 volt. La corriente base vamos a estar variándole de 20 a 130 en un intervalo de 10. Y de este caso vamos a obtener la corriente del colector. ¿Y cómo obtenemos el beta? Recordemos nosotros que el beta es igual a la corriente del colector entre la corriente de la base. Bueno, entonces, haciendo las simulaciones respectivas, ¿no? Acá le voy a bajar uno para que se acerque. Aquí está 4.98 volt, lo más cercano. Y en el caso de la corriente de la base, 20, ¿no? Tenemos que estar siempre jugando un poco así. Bien, 20 microamperes y acá el voltaje colector emisor 5 volt, y obtenemos la corriente del colector, que es 4 miliamperes. Entonces, teniendo una división, podemos obtener el beta. ¿Para qué? Para el primer cuadro, ¿no? Y de esta forma sí podemos obtener el de los siguientes datos. Este cuadro fue realizado en Excel, le he pegado solamente la imagen. ¿Y cómo podemos obtener el beta? O podemos obtenerlo por acá la pendiente, ¿no? El Excel también nos permite a nosotros ya no hacer los cálculos de los métodos mínimos cuadrados, sino ya te bota directo ya la ecuación también el Excel, ¿no? Entonces, teniendo la pendiente ya podemos obtener, ¿no? Es por eso que sacamos un aproximado de un beta igual a 162. De la misma forma, obtenemos acá, nos piden tener el voltaje de la base, el voltaje base emisor y versus la corriente de la base. Sabemos que el voltaje base emisor es cercano a 0.7, ¿no? Pero acá nos sale parecía una pendiente, ¿no? Lo que pasa es que el intervalo es muy chiquito. Estamos trabajando en un intervalo muy pequeño
voltaje de emisores, por ejemplo, acá, ¿no? En el intervalo es 0,071, 0,072, ¿sí? Entonces es muy pequeño, ¿no? Pero sin embargo, si tenemos la misma magnitud, va a salir casi como que si fuera una recta horizontal, ¿no? ¿Cómo lo obtenemos? Esto lo obtenemos teniendo en consideración que el voltaje colector emisor sea de 5 volt. Vamos a, con el potenciómetro, nos vamos a ayudar para obtener una corriente base de 20 microamperes y de esa forma podemos obtener el voltaje base de emisor. Y podemos llenar la tabla. Y de la misma forma nos vamos a ayudar del Excel, ¿no? En este caso el Excel nos sale esta gráfica. Bien, profesora, esto ha sido todo de parte del grupo número 2. Ok. Ahora, disculpe, ya tengo las gráficas correctas. Ya lo pude A ver, corregir. muéstralo. Ya, profesora. Aquí tengo el circuito corregido. Para ver las gráficas voy a desconectar esto de aquí. Uy, yo pensé que lo tenías listo, alumno. No tenemos tiempo. Aquí están las gráficas, profesora. La gráfica, la señal de entrada y la gráfica amplificada. Arriba se presenta el recorte ya que como el transistor está en la zona de corte. Si nosotros aumentamos el voltaje pico, por ejemplo, a 10 voltios. Por favor, ¿puedes cambiar el periodo? El periodo, para ver más señales, el periodo. Tiempo por división. Segundos por división. Creo que es el último. El segundos por división. Ahí, a ver. No la amplitud, el periodo. Ahí, profesor. Ahí está, para que Ahí se se ve. vea bien la señal de corte. Acá, por ejemplo, la señal es... Sí, pero Ajá. acá la señal de recorte es tanto por saturación como por corte. Sí, profesora. Ok, eso más, ¿no? Sí, profesora, eso sería. Ok, Barbosa, ¿no? A ver, grupo 3. Grupo 3, Ailas, Bedoya, Ruiz, Tacila, Campos. Presente, profesor. Puedo compartir, ¿no? Sí, ya pueden compartir. Bueno, ya se logra ver mi diapositiva. Ahora estás ingresando de a pocos. Ya. Sí, ya veo. Bueno, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros en general. En esta ocasión, nuestro grupo va a presentar la experiencia número 3, transistor bipolar y curvas características. ¿Cómo les gusta el fondo negro a ustedes? Yo le tengo terror. Después de con esta pandemia no quiero ver nada negro. Es que mi familia ha fallecido por COVID y alguien ha fallecido, así es que no, por hoy día está bien, ya no hay tiempo para cambios. Traten de no poner nada negro, por favor. En adelante. Bueno, vamos a hablar de la polarización de un transistor. La polarización es un proceso que se realiza para establecer las corrientes y tensiones que se están aplicando al dispositivo para que de una manera pueda funcionar satisfactoriamente. Vamos a utilizar la polarización trabajando en corriente continua y vamos a identificar en qué región o qué zona se encuentra trabajando este transistor. Por ejemplo, si se polariza en su región activa, esto nos va a ser útil para trabajar como un amplificador de pequeña señal, ¿no? Y cuando se encuentra en la región activa, el voltaje de la unión base-emisor se encuentra polarizado en directa y ese voltaje tuvo un valor de aproximadamente 0.6 o 0.7. Bueno, acá tenemos las zonas y las 3 zonas de operación de transistor. Puedo sacar la gráfica. No sé qué está pasando con tu presentación, Ya, que cambia de aquí para allá. Sí, se está moviendo.
Bueno, tenemos la región de corte. En esta zona las corrientes emisor, colector, emisor son insignificantes, menores a cero. Tenemos la región activa. En esta región se cumplen esas relaciones características, como las relaciones beta, que es corriente emisor sobre corriente base, y que en las hojas de datos nos encontramos con este nombre, ¿no? HDFE. Claro, En pero la eso región lo de trabajo saturación, yo con señal alterna, ¿no? sí. En la región de saturación tenemos ¿sí? Entonces, tenemos que nuestro voltaje de la unión colector base es menor a cero, y, y ese voltaje de colector emisor es menor que un voltaje de saturación, ¿no? Acá en esta gráfica podemos apreciar las tres zonas, y acá tenemos una curva que va variando con respecto a qué valores de corriente de base vayamos obteniendo, ¿no? A mí en esa experiencia me ha tocado el primer circuito, y lo he trabajado con un transistor 2N 2222, y he realizado la polarización en DC. Primero vamos a hallar los cálculos teóricos, ¿no? Para eso vamos a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? En esta malla acá vamos a calcular la corriente de base, Ujú. V3 menos la Ok, caída ya de sé, tensión ya en esa sé. resistencia. Y la otra Y ecuación, bueno, para un valor de, por ejemplo, 10 voltios, nuestro voltaje va a ser 0.7 de base emisor, y vamos a obtener una corriente de base de 51.6 microamperios. Como vemos acá, se obtiene en la simulación 51.8. Y para este camino acá nos va a servir para calcular la corriente del colector, usando otra vez la ley de voltaje de Kirchhoff, 12, la voltaje de alimentación, menos el beta, bueno, por IB, y por la caída de tensión en la resistencia es igual al voltaje de colector emisor. Y en el datasheet hemos visto que nuestro beta tuvo un valor máximo de 152 por ahí, y he considerado 150. Se obtiene un voltaje de 4.25. Y en la simulación tenemos esto. Ahora voy a proceder al multisim. ok. Ya, ahí está. Ya, este es el armado que he realizado, y, y he colocado las conexiones del multímetro y el amperímetro. Por ejemplo, acá medimos la Estás corriente usando del señal colector. alterna también, ¿no? No, acá es DC, ya conectado con DC. No, y el generador está abierto. Sí, sí. Y acá conectado a una fuente en DC. Ok. Y bueno, como nos pide la guía para el primer circuito, tenemos que variar el valor de este generador para distintos valores, y tomar las mediciones, por Ese no es ejemplo, del generador, IB, ese es una fuente DC, 10 voltios. perdón, una fuente DC. Ya, vamos a ir tomando distintos valores, 0, 1, y esto lo he reunido en un Excel. Aquí está mi Excel. La Como le dije, simbología de hemos generador tomado es una señal alterna, ¿no? Una onda alterna. nuestro V3 es nuestra fuente de C para distintos valores, desde 0 hasta 16, y acá he reunido todos los valores que se han obtenido con la simulación, incluso el beta, que es el IC sobre el ID. Y nos pedían, Pero, ¿en qué parte dice que varíes el voltaje continuo? para el primer circuito te piden calcular una curva y rellenar una tabla. Está en la guía. Y te piden tres curvas que calcules. La curva de transferencia de salida versus entrada, y el beta versus colector, y el voltaje, la corriente colector versus la corriente base. Por ejemplo, acá La es la primera curva. tabla es voltaje colector, voltaje base,
Solo dice corriente colector. polarizar el circuito y la tensión continua es 12 voltios, no 10 voltios. No te piden cambiar la señal continua. Ah, bueno. Tú has puesto Pero- 10 voltios. No dice en ningún lado que cambies es el que VCC, es en constante. la tabla dice que vayas tomando diferentes valores. ¿Valores de qué? A ver, de nuestra fuente de DC para graficar las curvas. El procedimiento armar tenga que colocar los terminales, Para el primer polarizar. circuito, Perdón, ¿qué numeral de la guía dice eso? A ver, tu ahorita grupo no tengo no la guía dice. no tengo la guía en la mano, pero para Yo el primer tengo la guía, circuito, pero los demás deben tener su guía a la mano. No dice en ninguna parte. Yo no he cambiado el voltaje de continuo, si ese no es el propósito. Creo que tienes un error de concepto ahí, por eso es que estás indicando eso. Tienes un error de concepto. Pero no, él no ha variado el voltaje CC, siguen 12 Acá dice voltios. 10 voltios. está a B1 10 10 voltios. voltios. Ese es el voltaje de BCC. Entonces, ¿Por dónde está el voltaje BCC? acá está, A la 12 derecha, voltios. 12 voltios. Ah, Acá le he ¿y por colocado. qué le has puesto B1 10 voltios? ¿Qué significa eso? Y un generador al costado. Es que en el circuito te da un generador, pero yo lo he Claro, trabajado y con DC. A eso no lo he conectado, lo he dejado como circuito abierto. tú estás reemplazando ese generador por este B1 de 10 voltios, Sí, dices. para calcular las corrientes de base colector. Pero ese es en alterno. Por eso te pregunté si estabas trabajando en alterno, me dijiste que no. No, por eso estoy trabajando en DC. Ese generador no importa, está en DC abierto. en AC. Estás reemplazando este generador por este B1. Sí. Yo no he puesto dos fuentes acá. Sí, pero ese no está trabajando, no está Por eso conectado. mismo. No pendejo. Es que por eso mismo, no cambies. Esta simbología es de DC, como ves acá en B2, 12 voltios es DC, es una pila, es una fuente. En cambio, este generador es un equipo Ah, o un transformador a la calle. Pero no puedes reemplazar y poner acá B1 10 voltios, pues, a menos que estés trabajando con AC. claro. Entonces tengo que cambiar mis datos para el informe final, ¿no? Ah, tu gráfico está un poco enredado, alumno. Ese es el Y has puesto el trazador, seguramente estás trabajando en AC. ¿Qué curva I de colector versus I de base? Beta versus I de colector. colector residuos. Bueno, eso sería todo por mi parte, profesor. Y le puedo I dar de paso a mi compañero. colector versus I de base, perdón, es el numeral 3 y es en continuo. Dice desconectar la fuente. A ver. Porque dice voltaje o voltaje 10 voltios, frecuencia 60 Hz. Entonces esto es en AC. A partir de la tabla, graficar, medir los puntos intermedios. Esto es en AC. Ya la primera parte es en AC. Y luego con la figura 2 ya estás netamente en DC, si te das cuenta. Armar el circuito de la figura 2 a partir del numeral 4. ¿No? Estás un poquito confundido en tus datos. Creo que ¿Alguien te ha interpreté proporcionado mal. estos datos? Porque pareciera que no lo hiciste tú. Esto sí lo he hecho. Tal vez mis compañeros tuvieron otros resultados. Esto está en mi No, informe. es que desde tu circuito ya está errado, ¿no? Si estás trabajando solo en DC, en DC, ¿qué ocurre con la fuente? La fuente tiene que estar en cero, ¿no? Yo Ajá. lo que hago es abrir, ¿no? A ver, ¿quién sigue? Yo, profesora. Ok, aíslas.
Ahorita ha estado Ruiz, ¿no? El que estuvo antes es Ruiz. No, Campos. profesora Campos. Mauricio Campos. Sí. Campos, prepárate bien. A ver, ahí las... Ok, profesora, bueno, yo voy a continuar con el circuito 2 usando el transistor 2N2222, lo cual acá lo diseñé en el simulador multisim. Por lo tanto, podemos ver cómo acá puse las direcciones de corriente, por lo cual es una fuente DC, corriente continua, en lo cual vemos cómo fluye la corriente a través, ¿no?, de los cables, lo cual es acá se ve la corriente base, la corriente de colector y la corriente de emisor, ¿no? En la cual acá en el diseño está un potenciómetro en la cual va a variar, en la cual va a influir mucho en lo que es tanto en las corrientes, base, colector y emisor, ya que acá la corriente por este potenciómetro puede aumentar o disminuir dependiendo del valor de la resistencia, ¿no? Acá vemos fórmulas importantes en la cual vamos a usar en este circuito, que son la parámetro beta, que se resuelve como la mayor eficiencia, donde se da el mayor punto, que es el cociente de la corriente colectora y la corriente de base. La corriente de emisor y colector, que es un coeficiente también en función de beta. Lo que sabemos que corriente emisor, que es igual a corriente base a corriente colector, donde corriente colector está en microamperios y corriente de base está, no, disculpe, en corriente, no, el corriente colector está en miliamperios y corriente de base está en microamperios. Lo cual en una fórmula podemos ver que acá... Cuando tú haces la ecuación, ambos tienen que tener las mismas unidades. ¿Sí? Exactamente, sí, exactamente, solo que para mayor vista en los multímetros o amperímetros se ponen en microamperios para que se pueda distinguir de manera más clara, ¿no?, la corriente de base. Ok. Y acá vemos la forma en la cual vamos a hallar la corriente de colector, que la corriente de base va a ser pequeña, no va a ser tan grande para que influya mucho. Ahorita no estás obteniendo valores, estás explicando de dónde sale tu ecuación, así es que céntrate ahí nomás, por favor, porque te vas a hacer una confusión. Recién estás obteniendo la fórmula de I de colector. Sí, también, ya, bueno, con esto sale la I de colector y con esto voy a pasar al simulador, lo cual yo trabajé para tener, y con un Excel para tenerla más clara, ¿no?, de la situación. Claro, y tendrás una tabla de lo que tengas en el simulador. Sí, exactamente. Ok, acá vemos el simulador, se puede apreciarlo, y vemos que conforme acá tengo la corriente, la voltaje colector-emisor que van conectados en corriente DC. Y vemos cómo en el caso del potenciómetro, conforme aumentamos su resistencia, por lo tanto, esta corriente de colector va a ir aumentando, ¿no? Ya que la corriente quiere fluir, quiere libertad para fluir, se podría decir, lo cual va a pasar más corriente por la base, ¿no? Y por lo cual acá va a aumentar también la corriente de emisor, ¿no? Eso mayormente. Y nos damos cuenta que cuando el potenciómetro da cero, o sea, hay una resistencia cero, el voltaje de colector emisor es de 12 voltios, por lo cual estamos en una zona de corte, ¿no? Corriente colector emisor. Entonces, para mayor explicación, acá hice un Excel con todos los datos hallados, tanto como para 56K ohmios, 47K ohmios, 22 y 3,3K ohmios. Lo cual es en el multisim, no se puede poner valores, así que lo trabajé como porcentaje, ¿no? Tanto en 100, 84, 33. Y bueno, con esos datos hemos obtenido los datos, tanto del colector, de la corriente del controlador y de la base, ¿no? En lo cual hemos también... 184 dice. 134 está en amarillo. ¿Por qué lo resaltaste? Sí, porque aquí está se da el mayor alcance de beta en este cuadro, lo que yo ayer, lo cual el parámetro beta refleja la mayor eficiencia, ¿no?, del transistor. Por lo tanto, me parece bastante interesante, ¿no? Exactamente. Es el cociente, que
por ecuaciones matemáticas se logra hallar, ¿no? Que la corriente de ¿Y el colector. datasheet qué valores obtuviste del datasheet? Del datasheet, lo que encontré, lo que me interesó más fue la corriente de base emisor, que sería de 0,6, que del 2N de 2222. Vamos a trabajar con, acá hice una pequeña imagen para ayudarnos un poco con lo que es zona de corte, zona activa y zona de saturación. Por lo cual, acá no es 0,7, sino sería 0,6, ¿no? No, acá es solo por Bueno, dice por la ayuda. aproximado, dice Claro, menor, ¿no? No dice exacto, por un cuadro la ayuda, por un cuadro, mayormente por el cuadro lo pegué. Entonces acá obtenemos entonces vamos a graficar la corriente colector-emisor versus la corriente de colector, lo cual hemos anotado en esta tabla. Vamos a graficar, ¿no? Lo graficamos y nos damos cuenta que sale una línea, ¿no? Una recta continua, lo cual es prolongando, tenemos esto de acá, que vendría a ser lo mismo, solo con una prolongación, tomando el colector 0 y sale 12, ¿no? La corriente de base, como sabemos. Entonces, bueno, el punto de trabajo que vendría a ser, se podría decir el punto medio de ambos, que es donde está la zona activa, donde mayormente se trabaja mayormente los transistores. El punto de trabajo es el corte, ¿no? Con la curva. Sí, exactamente, profesor. Y bueno, acá tenemos los valores que acá también hay tanto de corriente, voltaje de base emisor, que... Para diferentes valores de resistencia. Claro, exacto, para los diferentes valores de resistencia. Y así podemos ubicar, ¿no? Podemos ubicar, por ejemplo, en este punto, en el 3,3K voltios, es casi semejante, ¿no? A, como se llama, 12 voltios, el voltaje de colector emisor. Por lo que se puede decir que está cerca al corte, ¿no? Que está muy cercano a la zona de corte. Y también cumple porque... ¿Y la segunda tabla qué es? Porque colocas para 56K... Claro, es resta, esta es resta, porque acá solo puse... No, la de abajo. Ah, no, eso lo puse en forma vertical para poder graficar, ¿no? Solo eso. Ya entendí. Y bueno, eso sería todo por mi parte, profesor. Ok, pues muy bien. ¿Quién sigue? Yo, profesor, Tacilla Gormaz. Ahorita voy a proceder a compartir mi pantalla. A mí me tocó exponer sobre el circuito 1 con el diodo 2N3904, en el que podemos explicar un poco sus características, que se puede usar en amplificadores de sonido, para construir puentes H o variar la velocidad de motores pequeños. Bueno, rápidamente voy a explicar un poco el funcionamiento del transistor en sí. Es bien sencillo, solo hay que tener en cuenta sus zonas, la zona CN y la zona estrecha, ¿no? de la base. La zona N está dotada de electrones por la teoría que sabemos. Y bueno, cuando el transistor está polarizado, ¿no? En directo aquí en la base emisor, como vemos acá, supera el 0.7, la barrera de potencial, vemos un comportamiento, ¿no? En que los electrones tienden a irse por este camino. Acá, una pequeña corriente surge por acá, en ese sentido. Los electrones, obviamente, bien, la mayoría se van a ir a la zona P, ¿no? Está hueca. Y se va a llenar la zona de electrones. Es por eso, ¿no? Que se llama colector de electrones. Y el potencial, ¿no? De la batería los va a arrastrar todos estos electrones, formando ya la corriente que aparece en esta parte. Más que una pequeña curiosidad. Y bueno, como los electrones surgen a la derecha, la corriente convencional, la que se toma, ¿no? La dirección contraria a la dirección de los electrones, aparece aquí, ¿no? Al otro lado. Más que esto es convención. La flecha más delgada porque en esta zona aparece una corriente más pequeña comparada con la que aparece en el colector, ¿no? Y bueno, yéndonos a nuestro circuito, estas son las ecuaciones necesarias. Dependen del análisis de mallas, ¿no? En la parte izquierda, considerando una caída de potencial de 0.7 voltios, es una base emisor. Vamos a poner, ¿no? Aquí vamos a poner la corriente que aparece en la base como la resta de las fuentes C base menos la base emisor entre R. De igual manera en la parte de la malla derecha. Es de la misma manera. Y cuando
en la consideración la zona Claro, activa, para como obtener decía. la corriente colector. Sí, exacto. Bueno, y bueno, se trabajó de esta manera, ¿no? Con el resistor 23904. Con estas ecuaciones se obtuvo, ¿no? Los valores ¿Por qué de... igualaste voltaje de colector igual a voltaje de colector emisor? Ah, sí, es que los... Ah, Bueno, sí, ya vi ya. Ok, bien, muy bien. y bueno, aquí se obtuvo los datos ya a Ujú, partir, ¿no? Del simulador, en la que se fueron introduciendo los datos y se ajá. obtuvo en las siguientes gráficas. También en DC, ¿no? Has trabajado solo en DC. Y análisis de SEM. Ajá, ok. Y bueno, aquí se obtuvo la gráfica de corriente de colector versus la de base, toda la dispersión de puntos, y se trazó, ¿no? ¿Y eso en Una qué lo recta has de tendencia trabajado? en Excel. Ah, y también te da puedes trazar por el centro de los puntos. Y se hace la recta de tendencia lineal y te bota, ¿no? La Ah, qué fórmula. bien, muy bien. A eso enséñale a tus compañeros también. Y bueno, ya podemos interpretar la gente como el beta, ¿no? Gente en la zona. Bueno, pasando al multisim, este es el circuito implementado ya en el software, en el que vemos, ¿no? Se van introduciendo los datos, se van cambiando y podemos simular para una medida. Podemos obtener su corriente característica, gráfica característica, ¿no? Del transistor. Claro, Y ya, pero tú pones start en 0, stop en 2, pero el inicio y de base, incremento. sí, aquí se puede ir Hasta configurando. dónde puede avanzar ahí? Bueno, no le he probado mucho porque se lajea mi computadora y se corta el programa. Ajá, ok. Sí, es más que todo por eso lo he trabajado ya Claro, pero con las este es puntas. un procesador porque hay una opción donde pones el tope, ¿no? Y cómo varías el tope. Sí, sí, sí se puede. Ok, Hay una, bien, y Tarsila. bueno, ¿Algo más? más que todo era, toma, ¿no? De aquí ya se pueden ver los potenciales y los voltajes que te pide la ¿Alguna laboratorio. observación, conclusión de lo que has hecho? Mm, no, no está claro. Quería analizar mejor las comparaciones de los resultados de gráficas obtenidas. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Bedoya o Ruiz van a participar. Ruiz, profesor. Ruiz. Un favorcito, ¿se pueden quedar unos 10 minutos todos porque quiero explicarles algo? ¿Me Ya puede pues, ver, profesora? ¿hay alguno de ustedes que no puede continuar? Profesora, sí, yo tengo examen a las 2. Allá Ok, ahorita mismo. entonces brevemente, un minuto nomás voy a interrumpir para explicar lo siguiente. Voy a recuperar mi pantalla. Bien, ven mi calendario. ¿Ven el calendario? ¿Ven? Sí, Sí, profesora. Contesten rápido. Ya, la próxima semana es exámenes parciales, ¿correcto? No Sí, tenemos profesora. clase. Sin embargo, la siguiente semana, primero, es feriado. ¿Ok? Entonces, nosotros nos vemos todavía el 8. Yo voy a publicar la guía y el 8 sustentan ustedes la cuarta práctica. ¿Bien? Ya, cualquier pregunta, ¿no? De la guía me la hacen por el WhatsApp, porque como no vamos a vernos, tienen todo este día feriado para elaborar su previo, ¿ya? Eso nada más, ¿sí? Ya, es lo que quería indicarles a ustedes. No vayan a pensar el lunes feriado, es feriado del calendario, está en rojo, no es un feriado del gobierno. Cuando es feriado del gobierno, el profesor decide
si da clases o no. Si no da clases, tiene que recuperar otro día. Y si da clases, ya no. Por eso hemos tenido clase la clase pasada. Ok, gracias. A ver, ingrese el alumno. ¿Quién le toca? Profesora. Grupo Ok, 1. ya. No, el grupo 3 todavía, profesora. Le falta 2 integrantes terminar. Vamos a solamente trabajar hasta el grupo 3. Ya el grupo 1 y grupo 2 pasarían a la siguiente, el día 8. ¿Ok? ¿Les parece? O Profesor, lo que pasa es que quieren sustentar hoy día, yo me quedo, no hay problema. Pero tienen yo que podría sustentar, o sea, no sé si mis compañeros pueden, pero yo de mi grupo, coordinar. Y bueno, vamos a ver al finalizar la sustentación de este grupo, voy a hacer la pregunta, ¿ok? Vayan pensándolo. Bien, le escucho, alumno. Buenas tardes, profesora. A mí me tocó explicar el circuito número 2. El circuito polarizado por divisor de voltaje. Bueno, acá lo tenemos y es redundante contestar a la resistencia y voltajes. En su análisis más exacto es hallar el equivalente Thevenin. Acá podemos hallar en el nodo B, podemos hallar el equivalente Thevenin. Ajá, por divisor de voltaje, ¿no? La resistencia Thevenin consideramos consideramos simplemente la fuente como un cortocircuito. Así que tenemos R3 y R6 en paralelo. Y acá lo tenemos. La resistencia Thevenin, R6 y R3. Y para el voltaje Thevenin simplemente se considera como un circuito abierto acá y se halla el voltaje. Y simplemente por divisor de voltaje, ya que está en serie, podemos obtener que simplemente sería R6 entre R3 más R6 por la fuente, ya que es un divisor de voltaje nada más. Y acá lo podemos obtener. Y empezamos el análisis acá. En la primera malla analizamos la segunda ley de Kirchhoff, menos voltaje, resistencia, y ya lo que sabemos. Despejas y obtienes el emisor. Luego, Sí, en la segunda malla, a partir de estas dos ecuaciones que se obtiene a primera malla, se puede despejar la corriente base. así es. Y a partir del beta, el beta que lo calculé a partir de las simulaciones y con una línea de tendencia, así como mis compañeros anteriormente, podemos calcular la corriente del colector, el voltaje de la tensión en el colector y en el emisor. Ok. Y bueno, también generalmente en libros se puede observar este método, que es el más rápido. El método aproximado se conoce, pero ya que se debe cumplir una desigualdad, esta desigualdad. Beta por la resistencia de entrada tiene que ser mayor a 10 veces el R6. Si se cumple esto, podemos aproximar directamente con estas expresiones. Y además, ya que el beta es grande, se puede aproximar la corriente del colector igual a la corriente del emisor. Y generalmente todos hacen sus análisis a partir de acá. Pero se tiene que tener en cuenta esta desigualdad, ya que si no, te saldrán un pocos valores muy lejanos y los errores se dispararían. Finalmente, obtuve los valores teóricos. A partir de las ecuaciones anteriores, puedo obtener los valores. Todos estos valores que han sido calculados. ¿Sí? No fue necesario modificar esos rangos, ¿no? Yo No, les profesor. sugerí que si su simulador no podía trabajarlo, ustedes podían corregir esos rangos. Ok, continúe. Y en la parte 2 también me explican, me piden calcular las zonas. Claro, ¿cómo has determinado las zonas? A ver, ¿cuál ha sido tu análisis? No he colocado la recta de carga ya que colocaría muchas rectas de cargas para cada uno, así que simplemente pero lo puedes hacer con la tendencia de I de colector, de voltaje. Sí, puedo hacerlo con la parte de teoría que dice que la corriente BCE en saturación va a ser cero. Es decir, esta corriente de acá, cero. Entonces, ¿cómo tendríamos la corriente del colector de saturación? Simplemente sería 12 menos la corriente, el voltaje del emisor entre la resistencia acá. Y así obtengo la corriente de saturación. Y así obtenía estos valores. Y comparando con los valores del colector, puedo obtener la zona. Si es mayor, obviamente está en saturación. Si es menor, está en la zona activa. Y si es muy por debajo, ya acercándose a cero, está en zona de corte. Y así lo obtuve.
Y eso lo Claro. coloqué en mi informe previo. ¿Qué consideraciones tomaste para determinar que esté en corte o zona activa? Las preguntas que yo hago, que pido que aclaren, es para que en su informe final lo ponga, ¿sí? Ya sea en sus observaciones, conclusiones, ¿no? Ok, debe Ah, estar. sí, por acá. Finalmente coloqué los valores simulados y la tabla de errores. Pasaré a hacer la simulación. Ok. Ah, bueno, acá tengo el circuito por divisor de voltaje. Le coloqué este puntero, ya que me da directo el voltaje, la corriente, el voltaje y la corriente. Es más sencillo que estar colocando dos punteros acá y se llena de espacio. Ah, Puedo simular y me dan los valores. Y estos fueron los valores que yo llené en la tabla. Además, puedo también calcular la curva característica del colector. Si bien he visto que mis compañeros lo han colocado en el mismo circuito, esta curva es independiente del circuito, ya que se muestra una variación entre la corriente y el voltaje BC. Ahí puedo obtener la curva, que ya ha sido presentada por mi compañero. Acá puedo obtener el máximo, el mínimo, hasta donde quiero. Puedo subirlo No se y se observa. va a ir un poco solo. Puedo también cambiar el paso. No estás compartiendo tu gráfica. Se ve la gráfica del BJT. Un momento. A ver si se puede ver. Y acá lo puedo ir variando, como le decía. Como estaba en un inicio, esta es la curva característica del colector, que ya la conocemos. Se puede ir variando hasta un máximo valor y se puede ir dando cuenta. Esto no me piden, pero igual lo coloqué como esto. Gracias, profesora. Eso es todo. Ok, bien, ha estado ahorita, Ruiz Rubio, ¿no? Sí, profesora, Roy Rubio. Bedoya Rojas, Sí, Rojas. voy a presentar el tercer circuito. Ya. Tarea completa. Ya. El tercer circuito, en la guía de laboratorio, se presta más para hallar las curvas características del transistor. En este caso usé el transistor 2N3904. Entonces, como vamos a hallar las curvas características, vamos a un poco de teoría de estas curvas, ¿no? De cómo son teóricamente. Para empezar, la curva característica de la corriente base con el voltaje base emisor. Esta curva característica es muy parecida a la del diodo. ¿Por qué? Porque en esta imagen podemos observar la unión base emisor es una unión PN. Ya se pueden retirar. A ver, alumno. Ya, es una unión PN, entonces, por lo tanto, sigue también la ecuación de Shockley del diodo. Y podemos ver, ¿no?, la dependencia de la corriente de base con el voltaje de base emisor. Este es para una beta constante, ¿no? Ahora, la curva, también tenemos una curva característica que es el voltaje colector emisor y corriente colector. Pero este es de una forma ideal. ¿Qué quiere decirnos esta gráfica? Que la corriente colector solo está relacionado con la corriente de base y se cumple la siguiente relación que ya hemos visto, ¿no? Que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Lo que diferencia la parte real, si se dan cuenta, siempre hay como una especie de subida, ¿no? Que está sí, eso explicaré más adelante, ya. Y entonces, también idealmente se considera que en la región de saturación se da cuando el voltaje colector emisor es cero, ¿no?, en esta parte. Además, en la región de corte, cuando la corriente de base es cero, la corriente de colector también debe ser cero. Pero todos estos datos que he dado son de manera ideal y en realidad es más complejo. Como podemos observar en esta gráfica, este es el comportamiento real de esta curva característica.
¿A qué se debe esto? Esto se debe simplemente al efecto Early, ¿no? Al ensanchamiento de la región de agotamiento. Y como podemos observar, la corriente de colector sí depende ligeramente del voltaje colector emisor. Además, el beta no es constante para cada voltaje colector emisor, como habíamos visto en la anterior figura. Entonces, el objetivo de este circuito, número 3, es encontrar estas curvas y que nos dé, como nos dice la teoría, ¿no? Estas fórmulas matemáticas, ¿no? Ya. Entonces, pasaré a la simulación. Bueno, este es el circuito implementado. El primer experimento, los primeros pasos, es fijar una corriente K, corriente de base con este potenciómetro, ¿no? Por ejemplo, ya hemos fijado 40 microamperios. Y con este potenciómetro podemos variar el voltaje en el voltaje colector emisor. Y así vamos rellenando los datos. ¿Qué obtenemos? Obtenemos el siguiente gráfico, ¿no? Ya. ¿Qué interpretación podemos dar? Que en efecto se cumple, ¿no? Lo que habíamos escrito antes, ligera dependencia de corriente colector con el voltaje colector emisor. Observamos que también el voltaje colector emisor de saturación no es cero, sino se da por cerca a 0,3 o 0,4. Y está en lo correcto porque en el datasheet sale que el voltaje colector emisor en saturación está alrededor de 0,2 o 0,3 voltios. ¿Y cómo nos damos cuenta? En 0,2 hay una caída abrupta de corriente colector. Ya no ves esa tendencia que se observa, ¿no? Y esto está obtenido con Excel, ¿no? Sí, todas las gráficas en Excel. Igual para 40 microamperios es la curva azul y 80 microamperios la curva naranja. Ahora, entonces, el beta no va a ser constante. No es así. Si nos vamos a la fórmula anterior, el beta puede ser constante para un voltaje colector emisor constante. Porque, por ejemplo, si volvemos constante, ya se cumple nuevamente que beta es constante, se cumple la relación IB igual a IC entre beta y hasta podemos, sale una sola curva para IB y voltaje base emisor. Entonces, en el simulador, que es el segundo paso, creo, ¿sí? Igual fijamos la corriente base con este potenciómetro y vamos variando igualmente este potenciómetro hasta 5 voltios en colector emisor. Rellenando los datos, obtenemos que para una corriente colector emisor de 5 voltios, observamos esa dependencia lineal, ¿no? Corriente colector con el corriente de base, ¿no? ¿Cómo se aprecia? Corriente de colector emisor es voltaje, alumno. Tienen que saber expresarse de acuerdo a ok. Confunden corriente y voltaje. Sí, disculpe. Entonces, bueno, podemos observar, ¿no? Que la dependencia lineal, el corriente colector con el corriente de base. Igualmente, podemos ver que el beta sí es constante para ese voltaje colector emisor constante, ¿no? En esta figura, el beta se mantiene constante para varios valores de corriente de colector. Además, también nos piden la gráfica de corriente de base con voltaje de base emisor. Y como podemos observar, se cumple lo que hemos dicho, ¿no? La dependencia exponencial, la ley de Shockley, en esta gráfica, ¿no? Que alrededor de 0,7 ya el transistor está en operación activa ya, constante, claro, ¿no? Pero tu eje, ¿por qué empiezas en punto 1 si no tienes datos ahí? Deberías haber empezado en punto 5. Es que si lo pongo en 0,5 sale como muy disperso, o sea, sale muy... No, me refiero que... acá en esta base. Tus saltos, ¿no? Puedes ya Sí. haber puesto
0, 0,5, ¿no? Y ahí ya puedes cambiar. Claro. 0,6, 0,7 y a partir de 0,7 puedes ir tomando, sí, 0,72, 0,74, 0,78, ¿no? Sí, como le decía, Para que tu gráfica esté bien a la... ya, sí, sí, ok, lo tendré en cuenta, tomaré datos para acá y para que salga mejor la gráfica. Y bueno, ¿qué podemos concluir? Que en efecto, las curvas características obedecen a lo determinado por estas leyes, ¿no? Ujú. Y esto sería todo. Claro, en el informe final tienes que poner los valores de los ejes, los datos, los parámetros en los ejes, vertical y horizontal, si no, bajo el puntaje. Ok, ok. Ok, Listo. alumno, Bedoya, ¿no? Sí. Bien, Bedoya, ¿alguien de los otros grupos indicó que quería participar? Mantiene Profesora, su... buenas tardes, profesora Virginia. Lo que pasa es que mi grupo ahorita tiene clases y uno tiene práctica, pero yo el 8 Ya de lo sé, noviembre, por eso grupo 1. te pedí que es voluntario, no les estoy obligando, por eso la consulta. Sí, profesora, disculpe, lo que pasa es que el 8 yo voy a estar de viaje y no creo que pueda exponer este laboratorio. Si puedo Por exponer esa mi parte razón, del... no hay problema, yo creo que tu grupo lo va a entender. Por Sí, ya coordiné eso, con ellos, me dijeron que exponga mi parte claro, del tienen previo. que entender si hay algún problema. Además, yo me he ofrecido a quedarme fuera de hora, no hay problema en mi caso. Solo 10 minutitos para exponerle lo del circuito 3, sí. ¿10 minutitos? O sea, es mi parte de Ya la vas a exposición. empezar. Sí, está de acuerdo, entonces. Está bien, sí. Yo pensé Ya. que querías que te espere 10 minutos para iniciar. Ok, No. sí, estamos, un teléfono malogrado había acá. Inicie su presentación, alumno. Puede ver el PPT. Sí, estoy viendo tu presentación. Ya. Yo iba a hacer la parte del circuito 3. Aquí está el circuito, lo he hecho en Proteus. Puede observar el transistor. He cambiado unos datos. Por ejemplo, aquí está 50.000, pero probando vi que con los saltos de porcentaje de 50.000, por ejemplo, el voltaje daba saltos muy altos. Entonces, le puse al final un potenciómetro de 5 kiloohmios. Más adelante vamos a ver aquí está. Ah, acá se puede observar la simulación. Como ve, el potenciómetro es de 5 kiloohmios y la primera tabla que pedían en el informe previo y para el desarrollo era que haya 40 microamperios y que aquí el voltaje colector emisor sea de 0,2 voltios. Entonces, he hecho así para todos, ¿no? Esto era fijo y he ido cambiando el potenciómetro para ir completando la tabla. Y aquí está esta tabla completa. Lo mismo para cuando la corriente es 80 microamperios en la base, ya que sabemos que la base es la que regula según el valor del beta, que también depende del transistor. Normalmente 100, pero creo que este es un poco más alto. Más adelante vamos a ver que también lo piden. Y he rellenado la tabla. Después piden un gráfico, que es la corriente del colector versus el voltaje colector emisor, que lo he hecho en Excel aquí, con estos datos. Pueden observar. Y vemos que sí corresponden a lo de la teoría. O sea, no es perfecto, no es ideal, pero está muy cercano. Y bueno, ¿cómo he desarrollado o sea, haciéndolo teóricamente es por el análisis de mallas, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando el voltaje colector emisor es 1, como aquí vemos en la tabla, la corriente sale 7.38 según el simulador. Teóricamente, si lo desarrollamos, sale 7.33, que es muy, muy cercano. El error vemos que es bastante bajo.
Entonces, ya con esto, corroboramos prácticamente que el simulador está de buena forma, ¿no? Está bien simulado, por eso las gráficas también salen bien y todo está correspondiendo con la teoría aprendida. Ahora, con esto vamos a hallar las curvas de la corriente del colector versus la corriente de la base. Y ya sabemos que el beta es la división, ¿no? De la corriente del colector contra la corriente de la base, para ver cuánto se amplifica la corriente, ¿no? Cuánto es lo que amplifica el transistor. Bueno, con el circuito ya presentado anteriormente no es problema poder rellenar estas tablas. Y el beta, bueno, utilicé el Excel solo para dividir, ¿no? Acá con las fórmulas de Excel y graficarlo. Esta es la gráfica, aquí está, más adelante la podemos ver. Y vemos que es lineal, no solo al final, cuando ya la corriente de la base es más alta, ya no está un poco curva, ¿no? Pero se puede ver perfectamente que sí corresponde a un beta lineal. Con un valor va desde 225 hasta 176. ¿No? De ahí el tercer paso nos pedían graficar la corriente de la base versus el voltaje base emisor, pero manteniendo el voltaje colector emisor de 5 voltios. Y bueno, he rellenado esta tabla también. Ay, disculpe. Ya esto es sencillo, es solo regulando los potenciómetros. Con el circuito simulado es muy, muy sencillo, es solo anotar los valores. Y la gráfica la he hecho también en Excel, porque la verdad que busqué bastante si había alguna graficadora de versus en Proteus, pero solo he visto gráfica versus tiempo, que está por defecto. Y aquí está la gráfica de ese último cuadro, que es la corriente de la base versus el voltaje base emisor. He hecho la gráfica. Porque has pasado por el centro, ¿no es cierto? Claro, normalmente esto se hace con el método de mínimos cuadrados lineal, ¿no? Acá, ¿cómo lo hice? Bueno, hice la gráfica de dispersión. Hice la gráfica de dispersión, selecciono aquí los puntos. Le voy clic derecho, agregar línea de tendencia. Y aquí le puedo agregar exponencial, lineal, logarítmica. Le puse lineal. Claro, porque es lineal la respuesta. Y vemos que sí, también corresponde. Más o menos la tendencia, ¿no? Y bueno, ese es todo el circuito 3. Espero que esté bien explicado. Gracias, profesora, por tomarse esos minutos. Soy del grupo 1, Silva Ramos, César. Sí. Tengo acá el listado. Silva, acá está. Bien, compartir pantalla. Bueno, jóvenes, la siguiente práctica se va a tratar también de transistores, ¿ya? Les doy la nota primero. Quispe 15, Luna 14, Yupanqui 14.